Tengo esta caja hace algunos días, pero todavía no la he abierto. Adentro hay una gorra mía customizada por el mismo estudio que le ha customizado gorras a Cris MJ, Brian Myers, Byron Fire, entre otros artistas grandes, pero no sé cuál fue el resultado. Así que vamos a verlo juntos en este video. Pero antes de abrir la caja, tengo que mostrarte cómo es la gorra en su diseño original antes de customizar, para que así tú y yo podamos ver las diferencias y qué tanto cambió. Esta es la Luxus Studios. Tenemos una gorra completamente de algodón con un bordado 3D que dice Luxus y abajo en 2D dice Studios. Tres estrellas que están hechas en serigrafía, ¿se alcanzan a ver ahí? Sí. Y por los costados tenemos este patrón de estrellas que también está hecho en serigrafía, al otro costado exactamente lo mismo. Y por atrás tenemos un Luxus en bordado 3D y por debajo un Luxus en serigrafía también que le hace el contraste. En la parte de la visera, abajo siempre ponemos un bordado, pero esta vez quisimos hacerle serigrafía también. Elegí este de los tres modelos que teníamos disponibles para customizar porque es la que tenía más espacio para trabajar. La Japan ya estaba muy saturada en diseño y la Denim tenía muchos parches. Entonces la Studios, como la mayor parte del diseño estaba hecho en serigrafía, teníamos harto espacio para trabajar por encima. El estudio que hizo este trabajo se llama True Romance, lo voy a dejar por aquí. Los conocí hace aproximadamente un año por Instagram y en ese entonces les mandé a customizar una gorra, pero no para que me la mandaran de vuelta, era simplemente para que hiciéramos contenido entre las dos marcas. Y desde ese entonces ellos han crecido mucho, han tenido muy buenas conexiones, le han customizado gorras a Cris MJ, Brian Myers, Byron Fire, Lion La F y entre otros artistas, y tienen muchos clientes también a los que le han hecho customizaciones. De hecho, Cris MJ aparece ocupando una gorra customizada por ellos cuando fue a la entrevista con la Junta. Y bueno, la historia de esta gorra en particular es así. Ellos querían comprar esta gorra a la Studios cuando yo la lancé en el drop, pero no alcanzaron porque se agotó. Pero como yo me dejé varias de este modelo, que fue el que más me gustó del drop, les dije, yo les mando dos. Una va a ser para ustedes y la otra me la customizan. Así que básicamente cambiamos trabajo por trabajo. Y la guinda de la torta, les dije hagan lo que quieran con la gorra. No les di una referencia, no les di ni una indicación, nada de nada. Les dije, esto es un paño blanco para ustedes, sorpréndanme. Y la verdad, a pesar de que tenían mucho trabajo por lo que vi en las redes, se demoraron como 1 o 2 semanas en tenerme listo esto. Así que ahora la vamos a abrir. Hermano. Ay, tiene una estrella aquí. No, quedó muy buena, hermano. True Romance. A ver, antes de sacar la gorra. Se me cayó. Antes de sacar la gorra, tenemos stickers. Uno. Tenemos otro sticker, True Romance. También ahí. Tenemos aquí este. Gracias por tu compra. Dice: cada pieza que creamos está hecha a mano con dedicación, cuidado y mucha pasión. Esperamos que disfrutes de tu gorra tanto como nosotros disfrutamos al crearla para ti. Con todo nuestro arte, True Romance. Muy bello. Y aquí tenemos también muchos stickers de True Romance que dice escaneame. Ahí, si quieren escanearlo para entrar directamente a las redes. Oh, me está enfocando a mí o no, ahí sí. Está muy bello esto, hermano. De verdad que está muy, muy, muy bello. Se los voy a mostrar ahora a detalle. Aquí sí les puedo mostrar más a detalle toda la customización que le hicieron a la gorrita. Vamos a empezar con la parte del frente. Le pusieron pedrería al bordado 3D, que está hermoso. Aquí, bueno, vamos con panel frontal primero, después seguimos para abajo. Estas piedras me gustan caleta, hermano. Esos cristales, se ven muy bonitos. Y aquí es como... Es que no sé si eso es como si fuera una estrella, porque tiene como una forma así, ¿cierto? En la parte de ahí, aquí y acá también. En la visera la desgastaron un poquito aquí en la parte del frente y le pusieron el mismo cristal de aquí, que es grande. Es muy grande ese cristal, hermano. Está muy, pero muy, muy, muy bello. Le pega un poquito de luz y brilla al toque, hermano. Está muy, muy bacán. En la parte de atrás, más sutil, pusieron las mismas piedritas esas en ese panel y en el de acá. Y le pusieron piedras también al bordado 3D que tenemos atrás. Aquí el tag True Romance. Ah, está al revés. True Romance. Y la etiqueta customizada por True Romance. Hermano,
Imagínate el nivel de detalles que hasta le cosieron una etiqueta acá, hermano, que dice customizada por True Romance, hermano. Ahí tiene mi etiqueta, Luxus Anniversary One, customizada por True Romance. Hermano, este fue el resultado final. Voy a poner la otra al lado. ¿Qué opinan ustedes de este tremendo trabajo que hicieron los cabros aquí? Yo encuentro que quedó 10 de 10. Esta la he ocupado muchísimo, así que obviamente no está tan negrita como la otra. Llevo ocupándola muchos meses, así que es por eso. Superó mis expectativas, pero al 10.000%. Vamos a usar esta caja especialmente para ellos, para dejar la gorra adentro y dejarla exhibida allá. Así que le vamos a pegar unos stickers de estos que nos mandaron. 2000 años más tarde. Soy horrible sacándole esta guay a los stickers, hermano. 5 horas más tarde. Como para cambiar de color al frente, vamos a ponerle este rojito acá adelante. Oh, lo hice la primera. Soy muy bueno, weón. Así que ahí le pusimos unos stickers. No sé si es que va a enfocar la cámara ahí, weón. Y vamos a ponerle este blanquito, aprovechando que lo tenemos aquí. Lo vamos a abrir también y lo vamos a pegar por el costado. Entonces tenemos la caja lista y vamos a poner esta tarjetita aquí atrás de True Romance. La vamos a dejar ahí atrásito. Y la gorra se va directamente adentro. Entonces ahora les voy a mostrar cómo quedó. Le pusimos eso. Ahí le pusimos este sticker como con el QR. El de ahí. Uno aquí al ladito. Y por dentro está la tarjetita que se cayó. Ay. Exhibida con todas las otras gorritas que tenemos. Así que bueno, nada más que decir, esto es lo que puede pasar si le dan libertad creativa a personas que saben lo que hacen. Así que si quieren ver más de True Romance, vayan a ver sus redes sociales. Y si quieren ver más sobre mi marca de gorras, suscríbanse aquí a este canal de YouTube porque va a estar subiendo muchos videos más. Nos vemos la próxima y que Dios los bendiga.